Vértigo, dirigida por Alfred Hitchcock en 1958, nos cuenta la historia del detective retirado llamado John Ferguson y apodado Scotty, quien sufre de miedo a las alturas y es contratado por su compañero para vigilar a su esposa, pero él termina enamorándose de ella. El tema de esta película es que el miedo puede hacerte perder aquello que amas, y se ve reflejado en la escena que va desde la hora con 16 minutos hasta la hora con 18 minutos y 14 segundos, y es aquella donde Madeleine sube a la torre y comete suicidio. Al principio vemos a Madeleine corriendo a la iglesia con un full shot de ella, y en ese momento la música cambia a una más tensa, lo que nos da a entender que algo malo va a pasar. Cuando Scotty la ve correr, él la mira extrañado y después voltea a ver hacia arriba y nos muestra una toma en contrapicada de la torre de la iglesia y la música suena en un tono más agudo, lo que nos da a entender que Scotty se dio cuenta de por qué quería ir. Cuando Madeleine corre hacia la iglesia, nos muestran tomas full shot de ella, y cuando Scotty la sigue también se ve, lo que nos da a entender que Scotty la ama tanto que la seguirá a donde sea. La puesta en escena de cuando Scotty entra a la iglesia nos muestra el interior oscuro de la iglesia y solamente el altar está iluminado, dando a entender que Scotty es un pecador y está lejos de Dios. Y cuando busca a Madeleine, al voltear a su derecha, ve un cuarto iluminado con una pintura y un pozo de agua bendita, que simboliza el camino del bien. Y a su izquierda vemos la entrada de la torre color gris con poca iluminación, que simboliza el camino del mal, por donde entró Madeleine. Cuando entra a la iglesia, la música baja el volumen y suena un tono más suave. Y cuando descubre que Madeleine está subiendo las escaleras, la música tensa vuelve a sonar, lo que nos recalca que efectivamente algo malo va a pasar en la torre. Durante la primera parte de la persecución en la torre, nos muestran una toma del punto de vista de Scotty, con un ángulo en contrapicada de Madeleine subiendo las escaleras. Para después, en una sola toma, utilizan paneos y optic para poder seguir el recorrido que Scotty está haciendo al subir. Cuando Scotty mira hacia abajo, se vuelve a escuchar el tono agudo de peligro, y la cámara, desde el punto de vista de Scotty, hace un movimiento llamado Sully, para que el espectador vea el miedo que siente Scotty a las alturas y perciba cómo lo ve él desde un lugar más alto. Además nos indica que Scotty cada vez tiene más problemas para seguir subiendo, y su miedo se hace cada vez más fuerte. Esto último se recalca con un optic, que nos muestra un full shot de Madeleine corriendo hacia arriba, pero Scotty se queda abajo, mostrando que ante el miedo no puede seguirla más. Al caer el cuerpo de Madeleine, se escucha una vez más el sonido agudo de peligro, para después mostrar medium close-up a Scotty para ver su expresión y sentido al miedo que tiene. Después de ver el cuerpo de Madeleine, la música se vuelve más grave y profunda, para dar a entender que lo peor ya ha pasado. Y después nos muestran un medium close-up a la cara de Scotty. Sus expresiones nos muestran lo mal que se siente porque la historia que vivió con su compañero policía volvió a repetirse con Madeleine debido a su miedo a la altura. Y después de un extreme long shot donde unas monjas corren a la torre, la expresión de Scotty muestra ahora más miedo de que lo encuentren en la torre y crean que él la asesinó. Una toma en ángulo cenital es usada para ver cómo Scotty baja las escaleras, pero este las baja lentamente debido al estado de shock en el que se encuentra, para finalmente mostrar un extreme long shot en picada de la iglesia, donde se ve a Scotty saliendo aún en un estado de shock. En conclusión, Hitchcock logró plasmar su idea de la mujer culpable en esta escena al ser mostrada a Madeleine como la causa del sufrimiento de Scotty, al igual que los elementos vistos en esta escena ayudan a poder entender el tema principal de la película.